Bueno, volvemos otra vez. Hice el corte porque, bueno, estoy teniendo problemas con el tema de la computadora. Y bueno, nos vestimos de manteles largos, nuestros tres grandes exponentes internacionales, Argentina, Colombia y no podía faltar México. Bueno, muchas gracias a Esme por haber pedido también este libro. Ella me dijo, mira, a mí no me des ningún profeta facilito. Yo quiero uno fuerte, uno que tenga mucho para dar. Bueno. Entonces, pues le propuse ese Jeremías y me dijo, exactamente, ese era el que estaba yo pensando, el profeta Jeremías. Bueno, viste, en todo obra Dios. Así que bueno, agradezco mucho, Esme, que te hayas predispuesto para esto. Gracias por tu tiempo y bueno, la clase es toda tuya. Bendecido día, mis queridos compañeros, mi querido pastor. Muchas gracias por esta oportunidad que nos permite, como alumnos, poder hablar de estos fantásticos profetas. Y bueno, es el turno que me toca hablar efectivamente de Jeremías, un profeta del cual he quedado sorprendida porque no solamente lo conocía nada más de oídas, pero ahora que me he adentrado un poquito más, conozco no nada más la historia del libro, sino de la misma persona. Y bueno, mi presentación será únicamente disertación, puesto que no tengo los medios suficientes para poderles compartir igual diapositivas y todo esto, pero espero hallar la gracia de Dios y la misericordia de todos ustedes para que puedan entender lo que he investigado del profeta Jeremías. Y bueno, Jeremías, más conocido como el libro del profeta Llorón, hay referencia en el capítulo 13, 15 al 17. Su nacimiento se dice que fue entre el año 645 a 650 antes de Cristo en Judea. Su fallecimiento en el 585 antes de Cristo en Egipto. Vivió 65 años. Jeremías fue un servidor de Dios tenaz, dedicado, sufrido, visionario, pero también es conocido como el profeta llorón. Y fue así, pues él lloró mucho por la dureza del pueblo de Judá e Israel. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén en últimas décadas del reino del sur Judá. Jeremías viene del hebreo Yirmi Yahu, que quiere decir exaltación del Señor o Jehová ha inspirado. El profeta Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes que vivía en Anatot, una pequeña aldea a pocos kilómetros de Jerusalén. Jeremías, hijo de Hilcías, el muchachito calladito y pacífico, que pasa a ser un amigo de Dios porque se vació de su propia voluntad hasta el punto que Dios le comunicara su amor celoso por Israel y su propia indignación por el pecado. Jeremías era un profeta singular porque revela su corazón y personalidad más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Él es escogido desde antes de nacer y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 5. Aunque el libro no revela el momento o lugar de su fallecimiento, se cree que murió en Egipto, lugar que le llevaron a la fuerza sus compatriotas tras la caída de Jerusalén. Jeremías fue llamado al oficio profético en el año 627 a.C., aproximadamente, y ministró durante 40 años. En el tiempo de su llamamiento, todavía era joven y dependía económicamente de sus padres, así que debió nacer, y ahí es donde se da la referencia que fue entre el año 645 o 650 a.C. Se hizo sacerdote y vivió en la zona asignada a la tribu de Benjamín, así que posiblemente
era descendiente de Abiatar, sumo sacerdote durante el reinado de David. Dios le da la indicación de ser soltero, de no casarse o engendrar hijos. Y esta referencia la tenemos en el capítulo 16, versículo 2. Jeremías tuvo una vida difícil. Los mensajes de arrepentimiento que predicó en el templo no fueron bien recibidos por sus paisanos. En el capítulo 8, versículo 3, esto lo podemos constatar. Conspiraron contra él, capítulo 11, 18 al 23, y tuvo que soportar muchas persecuciones por causa de su ministerio. Y a pesar de ser un predicador fiel, parece que solo consiguió 2 conversiones. Y bueno, se hace la referencia de Baruch, su escriba, en el capítulo 36, versículo del 1 al 4, y Ebed-Melech, un eunuco etíope que servía al rey. Este es el segundo libro de los proféticos de la Biblia, y en este vemos la misericordia de Dios, sus justos juicios y su plan de restauración. Jeremías fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. E incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén y llevando al pueblo al exilio, y tristemente así fue. Este libro surge de una forma interesante y bueno, aunque es un poquito tardado, quiero explicar un poquito el contenido del esquema, cómo viene dividido este libro. En la introducción, que es del capítulo del 1 al 19, encontramos el contexto histórico de Jeremías, el llamamiento y mensaje de Jeremías y la promesa de protección divina. En un número 2, la infidelidad de Israel. Encontramos que Israel ha sido una esposa infiel, Israel puede y debe arrepentirse, el desastre inminente, la falta de arrepentimiento de Judá y sus consecuencias, y Dios ha rechazado a su pueblo. Esos son los subtemas en los que se va dividiendo. En un número 3, la religión falsa y un pueblo idólatra, la desertada confianza de Judá en el templo, Judá rechaza la Torah de Dios, el modo de vida engañoso de Judá, Jeremías se lamenta por Judá, Judá incurre en idolatría, Judá irá al exilio. Número 4, Jeremías lucha con Dios y con Judá. Jeremías, sorprendido por la oposición a su mensaje, Jeremías se siente traicionado por Dios. Jeremías es renovado por Dios. Jeremías agobiado por la constante oposición del pueblo. Jeremías soporta penalidades y se cuestiona su llamamiento. Número 5, una confrontación de Jeremías. Jeremías confronta a los reyes de Judá. Jeremías confronta a los falsos profetas. Jeremías confronta al pueblo de Judá. Jeremías confronta las falsas creencias. En un número 6, la restauración de Judá e Israel. Dios restaura la nación. Dios hará un nuevo pacto con Israel. Dios traerá de vuelta a Israel a la tierra prometida. Dios honrará su pacto con David. Número 7, Dios juzga a Judá. La fidelidad de Dios y la infidelidad de Judá. Judá rechaza la palabra de Dios. Últimos días de Jerusalén. La inútil rebelión de Judá contra Babilonia. La inútil rebelión de Judá contra Dios. En un número 8, el juicio de Dios contra las naciones. Dios juzgará a Egipto, Dios juzgará a Filistea, Dios juzgará a Moab, Dios juzgará a muchas naciones, Dios juzgará a Babilonia. Y en la conclusión tenemos la caída de Jerusalén y ceguera de Sedequías, la destrucción del templo, el cautiverio del pueblo, la continuidad del linaje davínico. Y bueno, así es como está nuestro libro de Jeremías desglosado. Y quiero decirles que en el capítulo 36 nos dice que después de que tenía Jeremías 20 años predicando, Dios lo llamó a escribir todas las palabras que él le había hablado.
sermones, poesías, ensayos, y que debía escribirlas. Y fue Baruch, el escriba, quien las compila y las escribe en un rollo. Fue la fecha del ministerio de Jeremías del 627 a.C. al 586. Además, Baruch reunió muchas historias de Jeremías y luego unió todas las piezas. Es por eso que el libro se lee como una antología. Jeremías es un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios, y es por eso que el libro inicia con Dios llamando al profeta, y él tendrá doble vocación. Será profeta a Israel, pero también a las naciones. Sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En pocas palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio de Dios, pero también tiene palabras de mensaje de esperanza para el futuro. En la primera sección, que es del capítulo 1 al 24, es una colección de escritos de Jeremías antes del exilio, y la idea central aquí es Israel quebrantando el pacto con Dios y violando los términos de acuerdo que hicieron en la Torá, edificando toda clase de santuario a ídolos cananeos. Jeremías usa la metáfora de la idolatría como adulterio y se refiere a ella como prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir la lealtad a otros dioses. Jeremías acusa a los líderes de Israel, sacerdotes, reyes y a los otros profetas. Todos se han corrompido, han abandonado la Torá y el pacto. Había una injusticia social, viudas, huérfanos e inmigrantes, en una clara violación de la Torá, y esto no le importaba a los líderes. La vida de Jeremías, según la perspectiva humana, diríamos que fue una vida de fracaso, pues durante toda su vida fue pobre, impopular, marginado, perseguido. Y bueno, viéndolo a estos tiempos, pues sí, ¿quién hubiera querido tener la vida de Jeremías? Y debido a las tristezas y el dolor que sentía por su tierra, Jeremías ha sido llamado el profeta llorón. Jeremías habla en el templo y el sermón que da es una exhortación para que dejen de vivir de manera engañosa, pues dentro del templo adoraban a Dios como si todo estuviera bien, pero fuera de él adoraban a otros dioses. Incluso ya habían adoptado rituales cananeos. Y es ahí donde Jeremías anuncia un enemigo del norte, un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén, y es el que estaba hablando del gran imperio de Babilonia. A menudo Jeremías usa acciones simbólicas, rompiendo una vasija de barro para mostrar que asimismo Dios destrozaría a Jerusalén. En el capítulo 25, Israel aún no ha regresado a Dios, y es así que en el primer año del rey Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que los ejércitos de Babilonia están cerca de Israel para llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa la injusticia e idolatría que Israel vivía. En el capítulo 25:15 lo podemos encontrar. Del capítulo 25 al 45 existen historias de Jeremías de cómo le rogaba a Israel que se arrepintiera y les advertía, pero el pueblo le seguía rechazando. Del capítulo 46 al 51, Jeremías se dirige a otras naciones. Y en esta sección
concluye con las historias de que Jerusalén estaba siendo asediada y destruida por Babilonia, y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo, y donde fue secuestrado y llevado a Egipto. Y en medio de estas historias de desastre y juicio, hay una colección de mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Del capítulo 30 al 33, retoma la predicción de Moisés que después de Israel quebrantó el pacto y fue llevado al exilio en Deuteronomio 30. Dios no abandona a su pueblo, más bien renovaría su pacto con ellos y transformaría corazón. Jeremías desarrolla esta promesa diciendo que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Dios sanaría la rebeldía de su pueblo para que un día lo ame verdaderamente y pueda por completo seguirlo. Y es así que algún día regresará a su tierra y vendrá el Mesías del linaje de David, el renuevo. Y les invito a que si alguien me quiere apoyar en leer el capítulo 23, versículos 5 y 6. Versículos que mi hermana 5 y 6, de Jeremías 26, ¿cierto? 23, 23, un minutito. por favor. 5 y 6. Dice, he aquí que vienen en días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo y justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Gracias, mi hermana. Y será en ese momento que las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Y vemos que ahí menciona el renuevo, y todos sabemos de quién está hablando. En esos capítulos habla que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, y a pesar de toda su fidelidad, dará el cumplimiento de sus promesas. Del capítulo 46 al 51, es una colección de poemas de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco y Hazor. Del capítulo 50 al 51, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio. Del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma, pues aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría, así que también Babilonia estará bajo la justicia de Dios. Así que Jeremías denuncia la injusticia de esta nación y Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada al final de Segunda de Reyes 25. Si alguien la tuviera, Segunda de Reyes 25. ¿Qué versículos? Es
Bueno, podría ser nada más la introducción del versículo 1, Listo. porque Según, habla toda la historia de todo el capítulo. Ujú. Segunda de Reyes 25, versículo 1 dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y sitió y levantó torres contra ella alrededor. Gracias, mi hermana. Y sobre este último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. Aquí habla de la caída de Jerusalén. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias del juicio. Luego termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer a su mesa real por el resto de su vida. En este libro, mis queridos hermanos, habla de esperanza. El capítulo 31, versículo 27, si alguien lo tiene. Jeremías 31:27 es el... Ahí lo leo. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Gracias, mi hermana. Se acerca el día, dice el Señor. Dios no abandona a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David y concluye con una nota de esperanza para el futuro. En el libro de Jeremías podemos aprender que debemos de ver el éxito desde la perspectiva de Dios y no del mundo. Debemos de comprometernos a tener un éxito, pero a los ojos de Dios. Que la fe en Dios requiere de nuestra obediencia, incluso cuando debemos tomar decisiones difíciles. Que cuando llegue este momento, Dios nos dará el valor necesario para defender nuestras creencias. ¿Qué es de esperarse? Que seremos perseguidos, rechazados, cuando se lleva un estilo de vida piadoso. Y para terminar, les invito a que busquen Jeremías 29:11. Si a alguien le gusta dar lectura, por favor. Claro que sí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Yo rescato de todo este libro, que es sumamente grande, extenso. Yo creo que hablo muy rápido, el tiempo
lo sentí muy corto. Sin embargo, estudiar Jeremías, hablar de Jeremías, profundizar sobre este profeta, no solamente rendiría un tiempo de 40 minutos, yo lo quise hacer lo más fácil, lo más entendible, lo más sintetizado. Pero yo creo que nos llevaríamos no una clase entera, sino creo que una semana o todo un curso. Es muy rico en el aprendizaje, en saber el propósito de Dios para Jeremías, el propósito de Dios para su pueblo, el sufrimiento que Jeremías tuvo que llevar propiamente por ver a su pueblo sufrir, y por eso el mote del profeta llorón o apodo, y que muchas veces cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, obedeciéndole, pues vamos a llevar no una vida pomposa, bonita, de mucha felicidad, de mucho lujo. Había la referencia ahí de que, pues, en la vida actual, pues, ¿quién quisiera llevar la vida de Jeremías, no? Definitivamente, yo creo que nadie, porque él fue perseguido, fue secuestrado, eh, llevó una vida de carencias, quizá marginado, ¿no? Señalado porque pues él hablaba lo que Dios quería para su pueblo. Y pues en estos tiempos nadie querríamos tener la vida de Jeremías. Sin embargo, hay que ver la vida de Jeremías con la perspectiva y los ojos de Dios, porque para Dios fue escogido desde el vientre de su madre, fue apartado, le pidió Dios que no tuviera esposa, que no tuviera descendencia, y llevar una vida de obediencia a Dios, de fidelidad, de, de no dejarse llevar por todo lo que en esos tiempos su mundo le atacaba. Yo me imagino esos tiempos de Jeremías como en estos tiempos donde las aberraciones, la, el pecado está latente por todos lados. Para donde volteemos hay pecado y hay pecados que ahora hasta el mismo gobierno ya permite, este, que ya la gente común ya no lo puede ver como pecado, porque quien hable de este pecado, ahora hasta puede ser encarcelado. Y yo me imagino que estos tiempos de Jeremías son como los tiempos que estamos viviendo ahora. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo entiendo que tenemos que ser como Jeremías. Tenemos que hablar del amor de Dios, de lo que Dios espera para su pueblo. Pero si al hablar de Dios no nos va tan bien y nos toca sufrir lo que a Jeremías le tocó, bueno, bien por nosotros a los ojos de Dios, quizá a los ojos de la gente, ¿no? ¿Quién quisiera estar en el lugar de este cristiano, no? Pero yo creo que a los ojos de Dios seremos bien vistos. Y bueno, pues esto es lo que yo tengo para ustedes, queridos compañeros. Me faltaron las imágenes, los dibujitos y preguntas o dudas con nuestro querido profesor. Ahí se despejarán todas. Gracias, Esme, gracias por tu esfuerzo, es muy, muy valioso. Este, eh, los tres profetas son profetas muy importantes, no porque los demás profetas no lo sean, sino porque son los que tenemos mayores datos y mayores oráculos que tenemos, ¿no es cierto? Y el profeta Jeremías es maravilloso, es especial, es único, diríamos, ¿no? Eh, es un profeta que inicia muy jovencito su ministerio. Algunos datan su fecha de vocación a los 17, 18 años. Es la edad más temprana
la edad más tarde entre los 25 y 30 años, ¿verdad? Cualquiera que fuera el caso, fue muy jovencito este llamado. Eh, Tomo las palabras de Esme de decir qué difícil habrá sido para a un chico que tiene sueños, planes, futuro, anhelos, formar una familia, tener un trabajo, tener amigos, pasar bien la vida, y su llamado fue todo lo contrario, ¿no? Porque vemos a un profeta solitario, sin amigos, sin esposa, sin hijos, sin descendencia, y uno podría ver a los ojos del mundo que Jeremías es un fracaso, que es lo contrario a lo que hoy nosotros manejamos como éxito, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios a la larga demostró que su profeta fue más exitoso que cualquier otra cosa, pero el costo que tuvo que pagar fue muy alto, ¿no? Así que vale mucho el profeta Jeremías. Sí, tanto Isaías, Ezequiel, Jeremías, necesitaríamos casi una cursada completa para ir detallando casi versículo por versículo cada uno de ellos. Pero resalto otra cosa muy importante del profeta Jeremías, y los textos que Esme nos permitió leer nos lo reflejan claramente. Jeremías tenía la intención, la idea, tenía el sentimiento de que algún día iba a estar tanto Judá como Israel. Por eso varios de sus oráculos vamos a encontrar a estos dos pueblos. Pero ustedes saben que cuando Jeremías tiene su vocación profética, el reino del norte ya desapareció casi siglo y medio atrás. O sea, no existe más Israel. Sin embargo, esta concepción, este anhelo que tiene el profeta Jeremías de que algún día se vuelvan, no sabe cómo, pero algún día se puedan volver a reunir las 12 tribus de Israel, tanto el norte como el sur, Israel o Judá. Esta es una teología que va a permear toda la época post-exílica, la época griega, hasta la literatura novotestamentaria, porque serán los evangelistas quien van a remarcar 12 discípulos, que tiene un número simbólico que tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Judas Iscariote muere, es necesario elegir a alguien más, no porque les interesara mucho Matías, sino porque necesitábamos el número 12, ¿verdad? Por eso se elige el sustituto de Judas Iscariote, recae en Matías y tenemos el número 12. Vemos en la literatura apocalíptica que el templo tiene 12 puertas, que tiene 12 columnas, que tiene el número 12. ¿Por qué? Porque esta mentalidad de la restauración total y completa de Israel se la debemos claramente a un profeta que anhelaba, no se daba por vencido de pensar que esto tenía que acabar así, que el reino del norte iba a ser destruido. Bueno, este es un aporte teológico muy importante que Jeremías nos da, y de todo lo que nos comentó Esme, sí, es tal cual, ¿verdad? Sus oráculos que él pronuncia. Desafortunadamente muere en el destierro, muere en Egipto, no muere en Tierra Santa, y por eso digo, ante los ojos del mundo, Jeremías pudo haber sido un fracaso. Me encantó el cierre que hizo Esme, en el sentido de que nosotros tenemos que considerar, vernos un poco como el profeta Jeremías y nunca pensar que nuestro ministerio es un fracaso. Puede ser que a los ojos de los hombres lo sea, pero si seguimos el propósito y el llamado de Dios, pues evidentemente será diferente. Bueno, Esme, muchas gracias. Vamos a poner el corazoncito a Esme para agradecerle su esfuerzo, pero muy claro, no siempre, no apoyándose de diapositivas, uno tiene tanta claridad, ¿eh? No siempre. Así que bueno, muchas gracias por hacerlo de manera tan clara. Y acá lo que nos faltó, solo un pequeño detalle. Veo que detrás de Mario está la bandera argentina, veo que detrás de Esme está la bandera mexicana, y nos faltó la bandera colombiana, ¿verdad? Eso, Amanda en algún momento va a tener que poner una banderita colombiana y ponerle allí atrás. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana con los siguientes profetas que se han agendado. Desde ya, muchas gracias. Espero que esté siendo de ayuda, al menos un poquitito. Evidentemente es mucha información de los profetas, pero al menos un poquitito que podamos nosotros llevar a cabo nos ayudará a poder tener alguna idea de hacia dónde dirigían el mensaje los profetas, ¿verdad?
Así es que bueno, muchas gracias. Deseo que Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos ustedes. Nos vemos Dios mediante la próxima semana.